Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte, que ha sido merecedor del galardón entregado por parte de la Universidad Católica Andrés Bello, Valores Democráticos 2022 en el área, en el tema de libertad de pensamiento. Para este programa el día de hoy vamos a analizar en el segundo y tercer bloque el tema de los resultados electorales en Colombia y la victoria del señor Gustavo Petro. Para ello, en el tercer segmento vamos a tener a Félix Gerardo Arellano, internacionalista, que nos va a acompañar en este análisis. En este primer bloque quiero compartir con ustedes rápidamente 4 temas que hemos seleccionado que nos han parecido interesantes para poder compartir con ustedes en el análisis, tratando de generar algún nivel de profundidad en relación con estos temas. El primero que queremos compartir con ustedes es una nota que van a encontrar en puntodecorte.net, que se titula de la siguiente manera: advierten que petición de partidos intervenidos afectará las primarias de la oposición. Fíjense qué es lo que está sucediendo. Según el periodista Eugenio Martínez, a través de su Twitter, da la información que ya además había tenido un precedente claro en relación con una acción que se desarrolla ante el Consejo Nacional Electoral por parte de algunos diputados de la Asamblea Nacional del 2020 de solicitar al CNE intervenga en el desarrollo de unas primarias opositoras. Esto en paralelo, distinto y distante a lo que está desarrollando otro sector de la oposición, que es la plataforma unitaria, que está en un proceso de consulta con los distintos actores políticos, organizaciones políticas y de la sociedad civil en relación a cómo debe ser el mejor método para el desarrollo de unas primarias, y en donde hemos tenido la oportunidad de conversar con Omar Barbosa hace 2 semanas, y la intención fundamental es el desarrollo, hasta donde pudo expresarme con esa vigencia de hace 2 semanas, unas elecciones primarias sin el CNE, o sea, autónomas, pero con la posibilidad del apoyo técnico del CNE, que es distinto a realizarlas con el CNE, ¿no? O sea, una cosa es que el CNE facilite las máquinas y los puntos de recolección o de participación para las primarias, y otra cosa es que organice toda la estructura del desarrollo de las primarias. Entiendo que la solicitud hecha por parte de otro sector de la oposición, de los partidos judicializados hasta ahora, se enmarca en la solicitud de que el CNE sea quien haga las primarias. Esto, por supuesto, que incorpora un ruido terrible a lo que los venezolanos estamos esperando. Los venezolanos estamos esperando que haya un proceso lo más unificado posible y que sea lo más representativo posible para la escogencia de candidato o del candidato o de los candidatos, dependiendo además de prever las posibles inhabilitaciones o las condiciones de inhabilitación de quienes participen en estas primarias, para un proceso electoral que incluso debería pensarse en un mediano largo plazo en relación con el tema inmediato de lo que significan las elecciones a la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías. Pero en todo caso se ha hablado hasta los momentos de el candidato a la elección presidencial para unas supuestas elecciones en el 2024, que tampoco quedan claras que son en el 2024, porque no tenemos cronograma electoral. No existe un cronograma electoral nacional, porque además el Consejo Nacional Electoral, que recibe a este sector de la oposición que demanda unas elecciones primarias, no ha logrado reunirse en los últimos 3 meses, ni siquiera para poder hacer la sustitución de Tania de Amelio, que es la que presidía la Junta Electoral del Consejo Nacional Electoral. No han podido nombrar a su suplente como principal para poder desarrollar el funcionamiento aparentemente armónico de un CNE que es un gran caparazón con 2 miembros de oposición, 3 de gobierno o 2 de gobierno y un puesto neutro, porque no se ha podido sustituir a nadie, y un presidente del CNE que no da la cara, que no se ve, que parece un fantasma. Bueno, esta es la situación que se está confrontando en este momento
hay algunos sectores de la oposición vinculados a la plataforma unitaria que dice que todo esto va a pasar por México. Mientras tanto, dos actores principales del proceso de negociación, están Gerardo Blade y Jorge Rodríguez, pues están camino a Oslo, a una conferencia de procesos de negociación a nivel mundial. Espero que el alce y el reno que se coman juntos les caiga muy bien. En un segundo tema, porque ¿sabes? Allá comen carne de alce y de reno, divina por cierto. No, pero es una divinidad. Seguro lo compartirán con una copa de vino. Tema 2 de este primer segmento. Maduro anuncia creación de la vicepresidencia de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. Listo, compañeros. Venezolanos todos. Se arregló el problema de la ciencia, de la tecnología, de la educación y de la salud. Ahora tenemos vicepresidenta. Lo que falta es que también nombre a la vicepresidencia de la eterna felicidad posible. ¿Cómo era aquella cosa? De la suprema felicidad. Claro, me imagino que esta señora que asume esto, que por cierto ni siquiera sé cómo se llama, ya aquí no sabemos ni cómo se llaman los ministros, porque son tan insignificantes, que ya uno ni siquiera le presta atención a que la ministra de Ciencia y Tecnología es Gabriela Jiménez. ¿Quién es esa señora? O sea, disculpen mi ignorancia, seguramente peco por desconocimiento absoluto, pero ¿qué nos dice la señora? Usted ve a Gabriela Jiménez en, qué sé yo, en el Boulevard de Sabana Grande, al menos que esté con escoltas, seguramente, y con todo el séquito que va a estar detrás de ella, ¿usted reconocería a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, en el Boulevard de Sabana Grande? Estoy absolutamente seguro que no. Ahora esta señora es vicepresidenta de la nada, de un país que cada vez depende más de la tecnología de otros países, que no genera ciencia, que destruye la educación y que tiene un sistema de salud absolutamente en el piso. Y esta señora es vicepresidenta. Felicitaciones a la señora Gabriela Jiménez y esperamos que su gestión sea tan brillante como vicepresidenta, así como de ministra de Ciencia y Tecnología, que no la conoce nadie. Luego de 7 meses cerrado, Saime anuncia reinauguración de su sede en Amazonas. Esta noticia la he seleccionado porque la presión social y de los medios termina funcionando en algún nivel. Y estamos convencidos que gracias a José Mejías y al esfuerzo hecho por Punto de Corte en relación con la denuncia que hemos formulado en relación con el hecho de que esta instalación estaba terminada hace 9 meses, pero que además desde el año 2019 la gente de Amazonas no podía sacarse la cédula, tenía que irse a Apure, la ausencia de ejercicio de la soberanía mínima establecida en la Constitución en relación con el derecho que tienes tú a identificarte como venezolano, no se estaba cumpliendo porque Amazonas para ellos es un estado marginal. Para ellos Amazonas no le importa que lo tome el ELN, que lo tome la FARC, que se extraigan más minas, pero no importa la gente, no importa absolutamente nada para esta gente. Por último, la DGCIN detuvo a 9 personas ligadas al PSUV y a la milicia en Apure. Esto es interesante porque uno dice, bueno, la DGCIN deteniendo a gente del PSUV. Esto es un problema intestino en el estado de Apure que tiene muchos años vinculado con el tema de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, y todo un lío como consecuencia del control del Estado en relación al manejo de la gasolina, en relación con el tema del narcotráfico y con el manejo de armas en el Estado. Esto es una organización que parasita al PSUV y que permanentemente vive de las licencias que se generan, pero la realidad es que esta coordinadora revolucionaria Bolívar y Zamora depende fundamentalmente de su vinculación con el ELN, pero además también con las líneas que se emiten desde el gobierno cubano. Y tienen una línea armamentista que realmente preocupa y que desestabiliza al Estado Apure, así como desestabiliza el resto de la guerrilla en el territorio venezolano proveniente de Colombia. Para el próximo segmento vamos con la editorial
realizada por nuestro equipo de producción vinculada con el resultado de las elecciones presidenciales en segunda vuelta desarrollados en Colombia. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En Punto de Corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Colombia para nosotros es clave. Es el vecino y el hermano que algunos quieren o que no quieren, pero que igual siempre va a estar ahí. Es necesario comprender a profundidad la relación histórica, pero además también la interrelación de frontera, de la frontera viva más extensa del mundo, donde el intercambio comercial, donde la mezcla, donde la integración no es algo que se decreta. Es algo que sucede porque es una realidad concreta. Gente que vive allá, estudia acá, gente que compra allá, que consume acá. Siempre, incluso con el cierre formal de las fronteras, siempre hay maneras de pasar para Colombia y de Colombia para Venezuela. Hoy, producto de la elección del primer presidente de izquierda, bueno, de izquierda marcada. Colombia ha tenido presidentes con criterios izquierdosos, pero de izquierda, que tiene con un programa que vaticina estar a la par de aquellos gobiernos de izquierda en América Latina que han llegado por vía electoral, y con la grave preocupación que se genera desde Venezuela de que Petro pueda reproducir algún tipo de visión de Chávez, producto de la cercanía inicial que se tenía. O sea, no es un temor supuesto, es un temor que tiene algún nivel de base, pero que tendrá que ser despejado inevitablemente con el tiempo como consecuencia del hecho de la posibilidad de que en Colombia haya poderes mucho más establecidos y consolidados que en Venezuela. Es lo que genera una sensación, una percepción en el continente de duda aún que se cierne sobre la posibilidad de la forma de gobierno de Gustavo Petro. Vamos a ver este trabajo hecho por nuestro equipo de producción, de la mano de Yexa, Johan, Rainier, Humberto, Marta, que han dado contenido a una breve reseña sobre lo que ha sucedido en esta segunda vuelta, y vamos a profundizar un poco más sobre el análisis para darle antesala a la conversa con el internacionalista Arellano. Ya regresamos. El pasado 19 de junio de 2022, por primera vez en Colombia, un candidato de izquierda es elegido ganador. Gustavo Petro, hoy presidente electo, representa un sector que había sido excluido del poder y quien sucederá a partir del próximo 7 de agosto al saliente presidente de Colombia, Iván Duque. La vicepresidenta electa, Francia Márquez, sería la primera mujer negra en la historia de Colombia elegida para ese cargo, una víctima del conflicto, líder ambiental, desempeñándose en el pasado como empleada de servicio. Los votos a favor de Gustavo Petro representaron un mensaje muy claro a las reivindicaciones sociales que no se han atendido en los últimos años en Colombia, al menos según lo expresado por el electorado colombiano el pasado domingo 19 de junio. Lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado
al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. El presidente electo Gustavo Petro, en su discurso de victoria tras ganar la segunda vuelta, señaló 3 ejes que tendría su gobierno: la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Gustavo Petro hizo énfasis en que promoverá diálogos regionales para construir las reformas que necesite Colombia para poder convivir en paz. También se comprometió en consolidar un gran acuerdo nacional. Además, hizo un llamado de diálogo a sus opositores y aseguró que busca un capitalismo democrático. En este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni jurídica, solo habrá respeto y diálogo, dijo Petro en su discurso. Petro también hizo referencia en su discurso a varios de los temas que tocó en su campaña. Habló sobre los detenidos en las protestas de los últimos años y le pidió al fiscal general de la Nación que liberara a la juventud. ¿Cuánta gente que aquí no nos acompaña hoy? ¿Cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran? Decenas de miles. ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? También le pidió a la Procuradora General que restituyera en sus puestos a los alcaldes de elección popular: el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien fuera suspendido por declaraciones públicas consideradas apoyos explícitos a Petro. En Colombia, los alcaldes y gobernadores tienen prohibido hacer campaña por otros funcionarios mientras estén en el cargo. Expectativas en las relaciones bilaterales. El triunfo del candidato izquierdista Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia representa un vuelco en las relaciones actuales entre ese país y Venezuela. Tomando en consideración que el gobierno saliente de Iván Duque desconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hace 3 años y medio y reconoció como tal al líder opositor Juan Guaidó. Entonces, con la victoria de Gustavo Petro, se espera un puente de quiebre entre las relaciones de Colombia y Venezuela. Para muchos analistas, el nuevo presidente de Colombia podría simbolizar una aproximación positiva a la complejidad fronteriza binacional, el tema de migración y el restablecimiento diplomático con Venezuela, en la búsqueda de una mejor relación entre ambas naciones. Este micro nos da pistas muy claras. Elementos que están presentes en relación con la propuesta de Petro, que satisface la necesidad discursiva de un país que ha vivido una profunda crisis de guerra civil y de desigualdad, de aprovechamiento de una casta política, económica y social que se apoderó del territorio colombiano y que no había permitido generar ningún tipo de sustitución o de relevo, ni siquiera en el poder electoral, en el poder político. Ahora, Petro en su tercer intento, dicen que no hay tercero malo, después de su tercer intento, logra acceder a la presidencia y se le avecina toda una serie seguramente de dificultades en el hecho de comprender que así como la izquierda es impresionante desde el punto de vista de su postura como oposición, no dudo que la derecha colombiana en oposición debe ser absolutamente férrea e implacable. Veamos cómo la izquierda en Ecuador, encabezada por Correa, se ha convertido en el verdugo del presidente Lasso y está a punto de expulsarlo del país porque Lasso no logró generar esa conexión necesaria con el sentimiento popular y aún menos con una visión de izquierda que se apoderó de las concepciones de las organizaciones sociales de Ecuador. Bueno, ahora veremos el proceso inverso en Colombia, quizás. El hecho de alguien de izquierdas que tiene lazos
con organizaciones que pusieron en jaque al presidente anterior con un gran paro el año pasado que produjo un gran nivel de violencia, pero que no generó al final la salida definitiva desde el punto de vista fáctico, sino desde el punto de vista electoral posterior, de la mano de Gustavo Petro. Pero ahora, ¿cómo será la derecha colombiana como oposición? Bueno, son cosas que están en el tapete y que además van a repercutir directamente en la posibilidad del restablecimiento de las relaciones con Venezuela, la nueva forma de intercambio. Petro ha dicho como ambientalista que no va a profundizar la explotación petrolera que ha desarrollado en los últimos años como consecuencia de la migración de técnicos y especialistas venezolanos de petróleo a su territorio. ¿Qué sucederá ahora y cómo se establecerán las nuevas formas de relacionamiento económico, social y político con Colombia? Eso lo vamos a ver en el próximo segmento con nuestro invitado Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Pese a la censura de la cual fuimos víctima por orden de Conatel, quien nos sacó del aire a través de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio se mantiene al aire. Seguimos transmitiendo vía Twitter, Facebook y YouTube, las principales redes de Punto de Corte Televisión. Continuamos con el mejor análisis del panorama político, económico y social en Venezuela y el mundo. Acompáñanos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, en donde con entrevistas, opinión, análisis y mucho más, seguiremos de cerca el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Acompáñanos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Les recordamos que nos han otorgado el premio Valores Democráticos por parte de la Universidad Católica Andrés Bello para este año 2022. Para este segmento del programa vamos a estar con Félix Gerardo Arellano, internacionalista, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, exdirector y profesor titular de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB y coordinador del área de Relaciones Internacionales y Globales de FACES UCB. Un honor tenerlo con nosotros, profesor Félix. Gracias por la invitación, cordiales saludos para ti, para el equipo y todo el público que te sigue. Félix, quisiéramos abordar con usted el tema de la victoria de Petro. Son muchas las cosas que se están especulando. Que si Petro es una extensión de Chávez, que si Venezuela tiene que tener temor, los venezolanos que están allá deberían salir huyendo en este momento del territorio colombiano, que si Petro representa una visión ortodoxa, marxista. Incluso hemos visto en la alocución que hizo el presidente electo Petro decir que él iba a desarrollar el capitalismo porque prácticamente, asumiendo la teoría marxista, es la primera fase que debe desarrollarse antes de llegar al socialismo, aunque no habló del socialismo, pero quienes hemos leído algo de marxismo entendemos muy bien lo que él ha anunciado en parte de su discurso. ¿Cómo observa usted la llegada de Petro al gobierno colombiano? Bueno, un hecho muy relevante, indiscutiblemente. Creo que era inexorable su triunfo por el malestar que hay en la sociedad colombiana. Tanto Petro como Rodolfo Hernández representaban una reacción de rechazo, de malestar histórico, de estos problemas estructurales que en Colombia están marcados, pero que están en toda América Latina y que han generado un Pedro Castillo, han generado un Boric, han generado un Evo Morales y una larga lista. De tal manera que es una reacción a un problema complejo, muy complejo, estructural, histórico, donde la globalización complica, donde la pandemia agravó la situación, de tal manera que es un caldo de cultivo, hablando de marxismo que tú lo has señalado, es un caldo de cultivo para cualquier discurso agresivo, crítico, cuestionador
Allí se empoderó Petro desde hace algunos años, primero con una narrativa un tanto exagerada, pero una narrativa contra Uribe Vélez, y luego, bueno, las circunstancias apoyaban a Petro, apoyaban a Rodolfo Hernández. Veamos que los partidos tradicionales, los candidatos de centro, no lograron mayor respaldo por el malestar, por el rechazo que se ha venido acumulando en la sociedad colombiana. Creo que en el cortísimo plazo no hay mayor razón para temores. Petro es un hombre muy hábil, sabe de política, conoce la política, sabe en qué contexto mundial se está moviendo y tiene clarísimo que un discurso agresivo, la señora Márquez, con su expediente realmente admirable, una mujer con un enorme esfuerzo, ha logrado superar tantos obstáculos y estar donde estar. A ella le cuesta un poco más controlar el verbo, controlar el discurso. Petro no, Petro es muy hábil. En consecuencia, él sabe que en este momento cualquier tono muy agresivo va a tener consecuencias terribles. Va a significar una fuga de capitales, que ya deben estar evaluando cómo reaccionar, va a significar un rechazo de la comunidad internacional democrática, de tal manera que en este momento, y lo vimos en el discurso que ya realizó, va a tener un tono de conciliación, de prudencia, pero sí es importante llevarle el seguimiento porque precisamente en ese discurso tuvo un detalle que genera atención, que es que repitió varias veces: queremos una constitución viva. Es decir, no acepta la constitución que existe, una constitución que surgió precisamente con la fuerte presión de movimientos exguerrilleros que habían entrado al Congreso colombiano y de fuerzas liberales, pero en su discurso, donde además también evidenció en alguna medida el talante autoritario al darle instrucciones a la fiscalía del país de lo que debe hacer, lo que supone que no tiene muy clara la división de los poderes. Pero el insistir varias veces, queremos una constitución viva, puede ser una señal preocupante hacia el futuro por esta tendencia a la refundación que tienen algunos sectores muy críticos, y tenemos experiencias donde la refundación lo que ha significado es cómo controlar las instituciones para perpetuarme en el poder. A eso hay que tenerle mucho cuidado. Profesor Félix, por supuesto, esto claramente insinúa la posibilidad de la convocatoria a una constituyente que no está anunciada, pero que hay como asomos en relación con repetir este esquema que es precisamente el mismo esquema que inició Chávez en Venezuela. Pero a su vez vemos en el caso de Ecuador cómo el presidente Lasso está en este momento acorralado por la izquierda en Ecuador y cómo se pone en juego el control del poder. ¿Cómo va a ser la derecha, que nunca, o que tiene muchos años, por no decir que décadas, de no ser oposición? ¿Cómo nos podemos imaginar a la derecha colombiana de oposición, sabiendo que Petro ha logrado influir en muchos sectores de la organización social al punto de que puso en jaque al gobierno de Duque en el paro que se desarrolló hace poco en Colombia y que terminó en hechos muy violentos? Mira, a mí no me parece tan lejano ese escenario ni tan difícil de prever, porque ya está presente. Es el Congreso colombiano. El Congreso colombiano que fue electo en las llamadas primarias, cuando se eligieron los candidatos, en las elecciones de definición de candidatos de las plataformas. Allí quedó un Congreso muy heterogéneo. Allí los partidos tradicionales tienen fuerza. El Partido Liberal, el Partido Conservador. Se debilitó, que es la tendencia es a debilitarse el partido del presidente Uribe Vélez, pero ya el Congreso, para poder construir gobernabilidad en el Congreso, es necesario negociar. Ese es un elemento importante para el futuro inmediato colombiano. Si el presidente Petro quiere establecer un proyecto que tenga legitimidad y cuente con el respaldo del Congreso, tiene que negociar.
Esa negociación no la veo difícil porque dentro del Congreso hay sectores que tradicionalmente tenían valores progresistas. No es el primer presidente de izquierda en Colombia. Ernesto Samper Correcto, se correcto. debe molestar con ese comentario. Así es, así es. Y en el Partido Liberal, así como en el Partido Demócrata en Estados Unidos o en el Laborista en Inglaterra, hay los sectores más progresistas. En el Partido Liberal colombiano siempre ha habido una tendencia de izquierda. Hoy el Partido Liberal está bastante bien posicionado en el Congreso, de tal manera que ese es un partido que iría a negociaciones con Petro, y los partidos que han surgido del Partido Liberal, como Cambio Radical o el partido de la U, pueden en alguna medida, los Verdes, el Centro Esperanza que era para muchos académicos la opción más viable en la elección colombiana, terminó buena parte de ellos respaldando a Petro, de tal manera que la gobernabilidad en el Congreso no la veo complicada. Lo que veo difícil es que si se fragmenta demasiado la oposición democrática, se puede facilitar un proyecto autoritario y hay que tener mucho cuidado. Porque refundar es importante, pero lo ideal es lograr equidad sin destruir los avances, sin destruir la competitividad, el crecimiento económico y comercial, pero abriendo oportunidades para los más débiles y generando equidad. Ese equilibrio que quizás Lula intentó manejarlo con más habilidad, es el gran desafío de Petro, y 4 años le pueden parecer cortos para un desafío tan monumental. El segundo hombre más votado de Colombia históricamente ha sido Rodolfo, que quedó de segundo detrás de Petro con 10 millones, más de 10 millones de votos. La opción del sistema electoral colombiano hace que aquel que participe en la segunda vuelta y no quede favorecido con la presidencia pueda ser senador. ¿Será Rodolfo el nuevo líder de la oposición colombiana y en general de la derecha colombiana, que está adoleciendo en este momento de liderazgo después de una amplia hegemonía política de Álvaro Uribe Vélez? No creo para nada. Bueno, Rodolfo para mí no era el candidato ideal. Nos conocimos realmente un programa de fondo, serio, coherente. El de Petro tiene elementos muy delicados, muy peligrosos para el equilibrio, para el respeto de las diferencias, para la democracia, pero el de Rodolfo era prácticamente inexistente. Su bandera fundamental era precisamente atacar a los partidos tradicionales, era atacar las prácticas clientelares que han existido históricamente en la democracia colombiana, de tal manera que ni los partidos lo ven como un líder, ni ha demostrado tener la capacidad de liderazgo. Eso ya implica manejo de la política, manejo de los temas fundamentales del problema que se avecina ahora. Ahora viene para Colombia temas macroeconómicos muy delicados. Uno de los temas sensibles de Duque fue la reforma fiscal. Y bueno, creo que reforma fiscal tiene que venir si Petro quiere tener recursos. Ahora, allí empiezan los puntos sensibles, ¿no? De tal manera que no veo para nada. Creo que Rodolfo se va desvaneciendo porque su discurso muy débil, un discurso contra todos los que están en el Congreso, de tal manera que no creo que lo sientan como el mejor compañero de trabajo, para no usar otras expresiones. No lo veo para nada. Creo que ahí es donde pueden empezar las divisiones, porque distintos grupos van a querer tener el mayor control, el mayor liderazgo dentro del Congreso Nacional, y ahí hay gente muy bien formada. Colombia tiene líderes políticos de gran formación, de gran conocimiento del tema político, económico y social. En relación con Venezuela, profesor, para ir cerrando ya esta entrevista, que agradecemos mucho la cortesía de que nos pueda haber atendido, ¿cuál va a ser la repercusión? ¿Cómo analiza usted? ¿Cuál va a ser la repercusión política y económica y social de la victoria de Petro con esta amplia frontera con Venezuela y además con la vinculación con el gobierno de Maduro? Sí,
allí había un punto pendiente, gracias por recordármelo, que es que no creo que a corto plazo ningún venezolano tenga que estar espantado, y sobre todo los sectores humildes. Creo que va a haber una actitud distinta, ya no es Duque el que está en la presidencia. Creo que muy positivo la labor de Duque de registrar población migrante. Eso da más transparencia, da más legalidad, le facilita a Petro poder desarrollar proyectos, programas con apoyo de la comunidad internacional, de los organismos financieros y multilaterales para esa población que es migrante legal, que está registrada, que tiene todos los papeles y las identidades bien claras. Hay focos de delincuencia en la migración, indiscutiblemente. Hay redes de delincuencia cada vez más de carácter transnacional en nuestra región, de tal manera que ese es un tema sensible. Yo creo que no va a haber la misma actitud tan favorable que hubo con Duque, pero tampoco creo que va a ser un clima de xenofobia, particularmente con los sectores humildes que ya están radicados en Colombia. Veo sí que vendrán mecanismos de mayor control, de mayor vigilancia para el movimiento de la población. Fundamental, y ese es mi planteamiento permanente, fundamental el restablecimiento de las relaciones consulares. Esa decisión deberían tomarla ya, en esta semana que viene, Duque y el presidente electo. Eso sería una señal muy positiva para todos, porque la relación consular es la que más ayuda a los más débiles, a los más vulnerables, a los jóvenes que estudian en la frontera, a las amas de casa, a los enfermos y también a los que hacen negocios, porque toda tramitología pasa por un consulado. De tal manera que esa decisión debería ser lo más pronta. La relación política, que es el establecimiento de relaciones diplomáticas, supongo que vendrá ya en el mes de agosto, cuando Petro asuma formalmente la presidencia. Ahora, creo que lo va a manejar con prudencia. Uno, porque la relación con Estados Unidos también es muy importante y Petro es muy hábil, lo sabe. Otro, porque sabe el peso negativo que tiene en Colombia el proceso bolivariano y particularmente Nicolás Maduro. El país quedó dividido. No es fácil gobernar con un Congreso fragmentado, con unos medios de comunicación duros y con un país dividido de esa manera. El discurso de la noche del triunfo habló de conciliación, habló de encuentro. Bueno, creo que ese es otro de los grandes retos, y de allí que el tema venezolano lo tiene que manejar con prudencia, no obstante que hay valores que unen al proceso bolivariano con Petro, está el Foro de Sao Paulo, está el Grupo de Puebla, pero creo que lo va a manejar con cautela para no exacerbar las tensiones al interior de Colombia. Muchísimas gracias, profesor Félix, por este análisis que nos caracteriza la situación de Colombia y además también nos aproxima a lo que puede ser la futura relación con el gobierno venezolano. Un placer tenerlo con nosotros en Prohibido Olvidar. Gracias a ustedes, cordiales saludos. Era Félix Gerardo Arellano, internacionalista, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del área de Relaciones Internacionales y Globales de FACES, UCB. Y hasta acá con el tema de los resultados de la segunda vuelta de Colombia. Será para un próximo programa de Prohibido Olvidar este jueves a las 5 de la tarde, como siempre. Prohibido olvidar.